Perfecto. Ahí sí está. Bien. La semana anterior estuvimos analizando el estado calamitoso en el cual se encuentra el pueblo hebreo o el pueblo de Judá. La capital es Jerusalén. 4 hermanos más esperando. Aquí vamos. Ya, vale. Ahí están todos. Ahí sí. El profeta Isaías en el capítulo 1 comenzaba describiendo la situación y el estado en el cual se encontraba Judá y Jerusalén. Cuando hablamos acerca de Judá nos referimos al reino del sur. Jerusalén es la capital. Según el profeta Isaías, los habitantes se rebelaron, no tienen conocimiento de Dios, son pecadores, han abandonado al Señor, la ciudad está enferma, destruida, las prácticas cúlticas o las prácticas del culto son abominación. Planteamos una pregunta en esa oportunidad: ¿por qué si Dios mismo estableció las prácticas litúrgicas, como por ejemplo el celebrar las fiestas judías, también los sacrificios, el holocausto, y ahora resulta que para Dios esas prácticas que él mismo había establecido son abominación, son repugnantes, son desagradables para el Señor? ¿Cómo explicamos eso, mis queridos hermanos? Es que los judíos hacían esas prácticas solamente de manera superficial y no había un verdadero arrepentimiento. Así es, era externo nada más. Y ellos estaban adorando a Dios del mismo modo como estaban adorando los cananeos, los egipcios y también los de Mesopotamia, al, a sus respectivos dioses. No había un cambio de actitud, un cambio, una transformación moral ni tampoco espiritual y obediencia a la ley de Moisés. Era una especie de simulacro que estaban rindiendo al Señor en esos cultos. Era una especie como los fariseos más o menos así. La práctica cultica que desempeñaban el pueblo de Judá y de Jerusalén en la época del profeta Isaías. Cuando menciono, mis hermanos, quiero estar seguro, cuando hablo acerca de Israel y de Judá, ustedes logran diferenciar, ver la diferencia, ¿verdad? ¿O hay una confusión ahí? Hermano Leandro, si está hablando, mi hermano, aunque tiene el micrófono encendido, no se escucha. Debe tener un problema con el micrófono. Sí, ahí va. ¿Algún hermano, por favor, si los hermanos que son nuevos, si logran comprender la diferencia entre Israel y Judá, o hay alguien que le resulte confuso, Israel y Judá, bueno, hablamos de Israel y Judá. Todos comprenden, ¿verdad? ¿No lo puedo? Sí, profesor. No, Amén, hermano. no, Perfecto, hermano, ¿puede explicarle un poquito a lo que se perfecto. refiere? Bueno, somos No hay nuevos en problema, Roberto. esto y queremos aprender. Perfecto, muy bien. Eso quiero estar seguro. Muy bien. El hermano Cristian igual había hecho una pregunta, ¿no? No, hermano. Sí o no. Ah, ok. Muy bien. Lo menciono, hermanos, porque ayer, realizando esta misma clase, los hermanos me preguntaban si le podía aclarar, porque se le resultaba muy confuso cuando leían el profeta Isaías, el distinguir a quién se refiere específicamente el profeta Isaías. Habían dos razones por las cuales era confuso leer el profeta Isaías. Lo que me dijeron los hermanos ayer. Y por eso lo menciono ahora y quiero asegurarme de que comprendan bien, porque precisando estos problemas, entonces se va a comprender un poco mejor la obra. La primera era de la diferencia entre Israel y Judá, y la otra es que hay que entender, hay que comprender, hay que darse cuenta también que los oráculos, cuando hablamos acerca de los oráculos
queremos decir mensajes que Dios le da al profeta para que éste le transmita al pueblo. Son independientes en algunos casos y no están ordenados en forma lógica ni tampoco están ordenados en forma cronológica. Eso es lo que primero que debe entender usted. Los oráculos, los mensajes que Dios le dio al profeta Isaías, estos mensajes abarcan algunos capítulos o abarca a veces un capítulo y medio. Eso se llaman oráculos, que tienen una unidad temática, que tratan de un solo tema. Por ejemplo, el mensaje a Judá, a Jerusalén, pueden ser uno, dos o varios capítulos, pero está centrado solamente para dirigirse a este grupo, a este pueblo. Y no están ordenados en forma cronológica ni en forma lógica. Ocurre lo mismo también con el libro de Apocalipsis. El autor va y después viene, después va al pasado, después va a su época, después vuelve al futuro, después va al futuro siguiente y después vuelve otra vez a hablar de la época en la cual le correspondió ministrar. Eso debe tener presente usted cuando lea al profeta Isaías y también cuando lea el libro de Apocalipsis. No está ordenado en forma lógica ni tampoco está ordenada en forma cronológica. Los oráculos, y del mismo modo como ocurre con las visiones, es muy similar, esto dice Justo González en uno de sus libros de Comprender el Apocalipsis, que es nuevo del 2024, el año pasado. Dice que son como los sueños. Cuando nosotros soñamos no hay una cronología, no hay una lógica en nuestros sueños. Del mismo modo la visión es más o menos parecido a eso. Por lo tanto, no debe usted esperar una lógica ni una cronología en el orden en que aparecen los oráculos del profeta Isaías, ni tampoco del libro de Apocalipsis. Ya eso es lo primero. Y después, lo otro, hay que comprender también a Israel y Judá. Antes era una sola nación. A esa nación se le denominaba Israel. Como Corea, por ejemplo. Corea era una sola nación. Pero cuando murió Salomón, en el año 931, antes del Señor Jesucristo, la nación se dividió en dos. Una quedó con Israel en el norte y la otra nación se le denominó Judá en el sur. Como Corea, por ejemplo. Está Corea del Norte y Corea del Sur. No, son dos países. Acá también, Israel también son dos países. Uno es Israel y el otro se le denomina Judá. Se le denomina Judá porque la tribu de Judá es la más numerosa de las 12. También la capital de Judá, el reino del sur, se llama Jerusalén y la capital del norte se llama Samaria. Como Seúl, por ejemplo, es la capital de Corea del Sur y Pyongyang es la capital de Corea del Norte. Antiguamente era una sola nación del mismo modo como Israel. Eso es lo que debe tener presente para que se le ordene un poco y entienda los oráculos proféticos y el profeta Isaías para, para que no se les sea tan complejo la lectura. Y también no está ordenado en forma lógica ni cronológica. Perfecto. ¿Qué más estuvimos viendo la semana anterior? Isaías, cuando hace un llamado al arrepentimiento, les Hermano exhorta al Pablo, pueblo. ¿Sí, hermano Cristian? eh, tiene más o menos el internet, parece, hermano, se le queda pegado harto rato. Ah, ¿no ¿qué parte se quedó pegado? Los últimos 3 minutos se escucha desfasada su voz y aparece un mensaje que su ancho de banda es bajo. Ah, qué lástima. Qué lástima que se escuche debajo. Ya, esperamos que no vuelva a ocurrir el mismo No, o problema. sea, no es que sea bajo. Hermano, pero sabe que yo lo escucho bien, el hermano Paulo. ¿Sí? No, no he visto interrupciones. A lo mejor ¿no será el internet de usted, hermano? Eh, puede ser, es que justo apareció en la pantalla del hermano Paulo que el ancho de banda del hermano Paulo dice, salió un mensaje que era bajo.
Pero yo lo Yo escucho bien, igual, sí, hermano, en la imagen que veo se pega. interrupción. Yo igual veo y escucho interrupción. Ah, ok, ya. Muy bien. Sigamos entonces, esperamos que no haya más interrupciones, mi hermano. Bien. ¿Qué más? Pero se comprendió de Israel y Judá, ¿verdad? La diferencia. Sí, hermano. Perfecto. Y que los oráculos proféticos, ¿de qué manera se encuentran en el libro de Isaías? Eh, no de manera cronológica ni ordenada. Muy bien, eso es lo importante entender para acercarnos nosotros al libro de Isaías. Perfecto, sigamos entonces. Isaías, cuando hace un llamado al arrepentimiento, les exhorta al pueblo a purificarse, a practicar la justicia, volverse al Señor y también le llama a obedecer. Ese signo integrando. No me suena cuando los hermanos se vienen incluyendo. Faltan varios todavía que se incluyan. Ya. Bien, ¿en qué consiste la restauración de Jerusalén? Según el profeta Isaías, el Señor le dice al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de Judá, que se arrepientan, que se purifiquen. Y si no se arrepienten, entonces Dios mismo lo va a purificar. La impureza de la ciudad serán quitadas, los jueces serán restaurados, la ciudad será rescatada por juicios, la ciudad también será exaltada. ¿De qué manera Dios va a purificar la ciudad y el pueblo de Judá? Por medio de los babilonios, llevándolos a Egipto. Y van a estar en el exilio durante 70 años. Esa es la forma en que Dios va a purificar a su pueblo. La consecuencia del día de Jehová. El día de Jehová era el día en que Dios venía sobre los incrédulos, sobre los profanos, los paganos, sobre los que no eran el pueblo de Dios, con la finalidad de liberar al pueblo de Dios de la opresión de estos. Pero en el día de Jehová, en el profeta Isaías, se refiere al día en que viene contra el pueblo de Dios. Allí en ese día de Jehová, los ídolos serán quitados, los soberbios serán humillados, los líderes del pueblo serán quitados, Dios quitará todo adorno de las mujeres, también los adornos altivos, los, los adornos de las mujeres altivas de Jerusalén, los sobrevivientes serán llamados santos y Dios será un dosel para el pueblo de Dios. Ese día, el día de Jehová, eso ya se cumplió con respecto al pueblo de Israel. El instrumento que Dios utilizó para ese día fueron los asirios en el año 722 antes del Señor Jesucristo. Y en el 586 también se cumplió cuando vinieron los babilonios y destruyeron Jerusalén. Y como es un texto profético, también si lo aplicamos para el futuro, en la época de la gran tribulación, también se puede aplicar porque es un texto profético, puede tener un doble cumplimiento de la profecía. ¿Qué más estuvimos observando? El proceso que experimentaron aquellos que son llamados por Dios, como el profeta Isaías, ven al Señor, como el profeta Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Se siente indigno el profeta Isaías, también todos los que son llamados por Dios se sienten indignos. El profeta Isaías es perdonado también. Aquellos que son llamados por Dios son perdonados en sus pecados y finalmente son comisionados. Después estuvimos viendo la guerra siro-efraimita o la guerra siro-efraimita. ¿En qué consiste, mis hermanos, la guerra siro-efraimita o la guerra siro-efraimita? Bueno, esta fue una guerra de Israel con Siria, me parece mucho. Muy bien. Formaron ellos una coalición
de Siria, y aquí no deben confundirse con los asirios, son otro grupo. Siria es un grupo, los asirios son otros. Los asirios están comenzando su campaña de extensión territorial, de conquista también de las otras naciones, convertirlo en provincias y comenzar un proceso de la expatriación, llevarse a la población más importante, más influyente, los terratenientes, los príncipes, y traer personas de otras provincias a colonizar este territorio con la finalidad de perder la identidad nacional, la identidad cultural y la identidad religiosa, y así evitar problemas futuros o revueltas en el futuro que quieran independizarse de los asirios. Y Israel del norte, juntamente con Siria, la capital es Damasco, la capital del reino del norte es Samaria, se unieron y formaron una. Mi hermano se va el audio, en este momento está silenciado, no se escucha y hace varios segundos ya. ¿Ahora me escuchan, mis hermanos? ¿Ahora me escuchan? ¿Se escucha ahora, mis hermanos? Ahora sí, ¿Hace ahora cuánto rato sí, que no me profesor. escuchan? Sí, en la última parte en que quedé. ¿Cuál fue? Como 20 segundos que no se escucha, Sí, hermano. La última vamos. parte, ¿cuál fue? En la guerra sirio-israelita. Perfecto, la guerra siro-efraimita. Bueno, se unieron los de Siria e Israel. Aquí me enviaron una fotografía. ¿Quién fue el que me envió una foto a mi WhatsApp? Aquí me enviaron una foto. Sí, ya, muy bajo el banda de. Voy a tener que cambiar definitivamente la empresa, no logra llegar acá donde estoy. Bien, la, la guerra siro-efraimita es una coalición de Siria y también de Israel. Y se unieron con la finalidad de contrarrestar el avance del ejército de los asirios. Invitaron al de Judá para que se uniera a ellos, pero no quisieron, lo asediaron. Y en ese contexto, cuando están asediados por Efraín y también por Siria, entonces el profeta Isaías le llama acá y le dice que no temas por estos cabos que están humeando. ¿Quiénes son los cabos humeantes? Son Siria e Israel, porque van a desaparecer. Y le dice Dios al rey Acaz, pide señal del cielo o de la tierra, para que sepas y tengas seguridad de que yo voy a destruir estos dos cabos humeantes. Y el rey acá dice, no pediré señal y no tentaré a Jehová. Realmente la razón por la cual acaso no pide señal es porque no quiere tentar a Dios. ¿Cuál habrá sido la razón, mis hermanos? Bueno, la verdadera razón era porque en realidad él había puesto su confianza en Egipto, me parece mucho, o en Babilonia. No me acuerdo si era en Egipto o en Babilonia, pero él no tenía su confianza puesta en Dios. Muy bien. Él no pide señal, no porque no quiere tentar a Dios, como le dijo al profeta Isaías, sino que no pide señal porque ha depositado ya su confianza y ha formado una alianza política y militar con los asirios. Esa es la razón. Pero no es porque no quiera tentar a Dios.
Perfecto, mis queridos hermanos. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, inmediatamente nos vamos ahora a trabajar con la siguiente clase. Esta es la clase número 5 de profetas mayores. Estas son piedras que se han encontrado del imperio de los asirios. Los asirios fueron un imperio realmente terrorífico, un imperio pero macabro, espeluznante para la gente, algo que las personas querían evitar a toda costa, enfrentarse con este pueblo. Creo que hay más hermanos que han llegado, ¿no? Creo que no. Ellos emprendieron una campaña militar de extensión territorial motivados por la religión, por los sacerdotes, lo más probable, porque ellos son los que transmiten y los que sirven a sus respectivos dioses. Ellos tienen un dios principal que es el dios de Asur. Y Asur quiere la conquista, por lo menos, de todo el Medio Oriente o la fértil Media Luna. Demanda adoración de parte de todos los pueblos. Aquellos que no quieran someterse, Asur necesita que le sacrifiquen, pero de la manera más despiadada posible, que le perpetren crueldades, pero inimaginables a los seres humanos. Asur, de ahí deriva el nombre de ciudades como Asur, por ejemplo, o el nombre de los reyes de los asirios como Asurbanipal, entre otros. Ellos reformaron el ejército, implementaron nuevas formas de invadir ciudades, nuevas torres de asalto también. Y aquí estamos observando, no sé, qué logran ustedes apreciar en esta figura, en este relieve, mis hermanos. Son soldados, estamos viendo soldados ahí, pero ellos están como montados sobre algo. ¿Qué podría ser o qué podría representar eso? No sé si se logra apreciar bien esto aquí. Esto, ¿qué creen ustedes que pueda hacer? Y esto es agua igual. Aquí está, se Parecen supone que olas de mar, hermano. está representando el agua. Hay peces también ahí. ¿Y esto qué podría simbolizar? ¿Alguna idea, mis hermanos? ¿Qué podría representar estas figuras? Hermano, como un flotador. Muy bien, son específicos, eso es, son flotadores. Para cruzar ríos o estanques, lo más probable, al lado de las murallas de cada uno de, de los castillos fuertes donde se encontraba la ciudad. Aquí estamos viendo una maquinaria que inventaron o que por lo menos reformaron el ejército de los asirios. Esto proviene del año 865, 860 antes de Jesucristo, de un ataque asirio en la ciudad relieve del palacio noroeste del Nimrud. Ahí tenemos una imagen, una maquinaria bélica que empleaban los asirios para conquistar otros territorios. Acá vamos a ver otra imagen. Esto ya es un poco más complejo de descifrar. ¿Qué creen ustedes que pueda significar? Esto es una crueldad, pero terrible, ¿eh? Están desollando a una persona. Ellos practicaban el desollar a personas vivas y dejarlo al sol para que se lo comieran las aves. Ellos empleaban la tortura, la más feroz. Arrancaban los ojos, desollaban a los príncipes, cortaban las manos, los pies, cortaban las orejas, las narices. Se jactaban de levantar
cerros de calaveras. En una oportunidad se dice que mataron a tantos soldados que se resistieron a los asirios que sus cuerpos fueron arrojados al río Orontes y cortaron. Fue tanta muerte, tantas personas que formaron una represa de cadáveres y cortaron el curso del río Orontes. A ese nivel de crueldad realizaban estas personas. Ese es el imperio entonces que Dios utilizó para destruir al reino del norte. Cuando hablamos acerca del reino del norte, nos estamos refiriendo a Israel. Bien. Ahora entonces, de acuerdo al encabezamiento en el capítulo 26, del verso 1 al 35 del libro de Isaías, capítulo 26, verso del 25 al 30 y 35, 26 al 35, la profecía no solamente se refiere entonces ahora a Judá, sino que está abarcando tanto Judá como a Israel. Profesor, esta es la Sí, clase hermano Pablo, número. esta es la clase número 5. Pues ya estamos en esa clase, número 5. Ya, gracias, profesor. Muy bien. Lamento y salvación. Capítulo 31, verso 21. ¿Qué ocurrirá con los asirios, por favor, mis hermanos? Verso 1. Capítulo 33, verso 1. ¿Qué ocurrirá con este pueblo? Dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, tú serás saqueado, y cuando acabes de ser deslealtad, se hará contra ti. Perfecto. Eso ocurrirá entonces con los asirios. ¿Qué ocurrirá con los asirios? Ellos serán, ¿Serán saqueados? perfecto, ellos serán saqueados entonces. Eso es lo que nos dice el pasaje capítulo 33, verso 1. Serán saqueados. ¿Qué más ocurrirá con los asirios? En el capítulo 33, verso 14, por favor, mis queridos hermanos. Capítulo 33, verso 14. Morarán con el fuego consumidor. Muy bien, aquí dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, se está refiriendo, sí, sigue refiriéndose a los asirios. Los asirios serán saqueados y ahora los asirios, ¿qué sufrirán? ¿O qué ocurrirá con ellos? Todos participando, mis queridos hermanos. ¿Qué ocurrirá con los Eh, asirios? se- ¿Serán quemados o no? En la primera parte dice que serán aterrados. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumido cuando venga el juicio de Dios sobre los asirios? Oye, los asirios serán saqueados, los asirios serán aterrados. ¿Qué más ocurrirá con los asirios? En el verso 19. ¿Quién puede leer el verso 19, por favor, mis hermanos? Dice, ya no verás a ese pueblo arrogante de lenguaje difícil y entrecortado, que te era tan difícil comprender. Muy bien. ¿Qué ocurrirá con los asirios entonces?
van a desaparecer. Muy bien, nunca más los de, los de Judá o el pueblo de Dios, nunca más volverá a ver a este pueblo. Tiene una característica este pueblo, lengua difícil de entender, lengua tartamuda que no comprendas. Bueno, no es que sean tartamudos ellos, sino que simplemente hablan otro idioma nada más. Los hebreos, el idioma que hablan el hebreo, y los asirios están hablando el acadio y juntamente están hablando el arameo igual durante este periodo. En el siglo octavo ya habían comenzado a utilizar también el idioma de los arameos, pero originalmente es el acadio. Y otros idiomas, si usted busca, y hay varios otros idiomas que utilizaban, pero el acadio es uno y el otro el arameo. A eso se refiere un pueblo de lenguaje difícil de entender. Bien. Si eso es lo que le va a ocurrir a los asirios, ¿qué ocurrirá con Jerusalén? Seguimos todavía en el capítulo 33, en el verso 20. Hermano Leandro, por favor, el verso 20, vamos a darle lectura. Estamos en el capítulo 33, verso 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Perfecto. ¿Qué ocurrirá entonces con Jerusalén después cuando Dios haya destruido a los asirios? ¿No será desarmada? Muy bien, no volverá a ser desarmada. Perfecto. No, no volverá a ser jamás desarmada. Bueno, es lo que le dice el profeta Isaías en esta época. Recuerde que Isaías, ¿en qué época está ministrando, hermanos? Por favor, recuérdeme la época del ministerio profético de Isaías. Siglo octavo. Siglo octavo. Perfecto. Del 740 antes de Cristo al 700 antes de Cristo. En ese periodo estamos, en el siglo octavo. Él está describiendo eventos que van a ocurrir en su época, inmediatamente a su época, posterior y muy posterior después a, a la, a la era del profeta Isaías. Ya, no será desarmada. ¿Qué más nos dice el profeta Isaías con respecto a Jerusalén? Verso 22, hermano Jorge. Verso 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Muy bien. ¿Qué ocurrirá con Jerusalén entonces? No será desarmada, Dios la protegerá y también Jerusalén Salvada. Salvada. será salvada. Excelente, eso lo dice el texto bíblico, ¿verdad? Verso 22. Muy bien. ¿Qué nos dice el pasaje bíblico acerca de Dios en el capítulo 33? Verso 10, hermano Alex. Aquí lo tengo registrado. Hermano Alex, por favor. Verso 10. Bien, verso 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Muy bien. ¿Qué ocurrirá entonces con Dios cuando salve a los judíos, salve, proteja la ciudad de Jerusalén y castigue a los asirios? Dios será Exaltado, engrandecido. engrandecido o Dios será exaltado. Perfecto. Bien, así se nos está revelando Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora conocen a Dios, el pueblo puede exaltar a Dios cuando observa y ve las obras que realiza a favor de su pueblo, cuando comienza a manifestar su justicia en castigar a aquellas personas que aterraban a todas las naciones, en este caso a los asirios. A Dios se le adora por sus acciones,
por su intervención en las naciones. Del mismo modo como ocurre hoy día, mis hermanos, cuando Dios actúa a favor de un pueblo, de una iglesia, por ejemplo, de un miembro de una congregación o actúa en nosotros mismos, la reacción natural es la de exaltar y alabar al Señor como ocurrió con todos aquellos que experimentaron los milagros por el Señor Jesucristo. La reacción natural, espontánea, es de exaltar y alabar al que hizo el milagro. Bueno, así conocieron a Dios en la antigüedad. Cuando hacía justicia, destruía a los otros pueblos, y al mismo tiempo liberaba a su pueblo, a los judíos. Dios será exaltado, pero no solamente será exaltado, sino que también nos señala la palabra de Dios en el verso 22, que Él será su rey, será su legislador, su salvador, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Muy bien. Ahora nos vamos a otra sección, el capítulo 34, ahora del verso 1 al verso 17. Las profecías, seguimos en el contexto de la profecía sobre Judá e Israel, del capítulo 26 hasta el capítulo 35. Lo encontramos en el 34. Acercaos naciones juntados para oír y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. La destruirá y las entregará al matadero. ¿Qué le parece la imagen, mi hermano? ¿Cuál es la impresión que le da cuando usted escucha esta lectura? El Señor está airado contra todas las naciones. Las entregará todas ellas al matadero. ¿Qué impresión le produce cuando escucha esto? Entregará todas las naciones al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor. No sé si alguien tiene otra versión actualizada de las Sagradas Escrituras. Eh, bueno, me gustaría ver qué dice esa parte de hedor. Sus cadáveres levantarán hedor. O putrefacción, no sé qué dirá en otras versiones de la palabra de Dios. Usted lo puede buscar en versiones actualizadas de la Biblia en su celular o en su tablet. Los que son más tecnológicos, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Si esto lo lee un incrédulo, un ateo, por ejemplo, un agnóstico, un escéptico que no cree en la Biblia, y dice, hoy los cristianos leen esta porción bíblica, si es su Dios, odia a todas las naciones, está irado contra todas las naciones, entregará a las naciones al matadero, y habrán tantos cadáveres que no habrá gente que entierre y sepulta estos cadáveres que él mismo ha matado. Y también los montes se van a disolver con la sangre de ellos, es decir, habrá tanta sangre que los montes se van a disolver con la sangre humana que va a ser derramada. Un satanista que era profano, que era un sacrílego, comenzó a ultrajar, ingresó a una iglesia católica y comenzó a botar las vírgenes, los santos, las cruces y todo lo sagrado que había dentro de un templo católico, y encontró una Biblia y comenzó a leerlo de pura curiosidad, no le hizo nada a la Biblia. Y después concluyó este joven y dijo, el Satanás no es digno de seguimiento, dijo él. Satanás es una alpargata delante de Dios, porque no ha causado tanta muerte como lo ha causado Dios. Probablemente leyó el diluvio, el libro de Apocalipsis, y lo más probable es que haya leído esta parte de entregar a todas las naciones al matadero, y habrán tantas personas muertas que no habrá alguien que los sepulte, y los cerros se disolverán por la sangre de ellos. El mismo el que está causando estos desastres. Hermano Pero Pablo, ¿qué le parece, mis hermanos, la sangre, mm, o la violencia que nos presenta las Sagradas Escrituras? Sí, hermano Jorge. ah, con respecto a su pregunta, la Biblia latinoamericana dice, y se siente la fetidez de sus cadáveres y
Lenguaje sencillo dice, y despedirán mal olor. Perfecto. La carne putrefacta de personas que no se sepultaron. Oye, hermano Leandro parece que quería decir algo. Sí, con respecto a lo que usted está mencionando, ¿qué opinábamos sobre este tipo de matanza o lo que Dios manifestaba en los textos sagrados? Yo creo que cuando se malinterpreta la escritura y se deja de lado la santidad de Dios y su justicia, podemos ver que todo este tipo de textos podrían ser de un Dios injusto, de un Dios que no tiene misericordia de ningún pueblo, de ninguna nación. Entonces podemos considerarlo igual que la gente del mundo que dice que Dios es un Dios malo, un Dios que no, que realmente no manifiesta el amor. Pero como hemos visto aquí en el libro de Isaías, que Él es santo, 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 eso es lo que declaraban los querubines delante de su presencia. Así que eso, mi Exacto, así es. hermano. Así es. Muy buena interpretación, hermano Leandro. Perfecto, porque el que está escribiendo el profeta Isaías, el que escuchó a los querubines que estaban delante del trono de Dios, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová, Dios del universo, lleno está la tierra de su gloria. Los hermanos estaban comentando ayer, esto es lo que dicen los mundanos, pero cómo Dios puede asesinar a tantas personas, matar a tantas personas. Eh, porque solamente ven un aspecto solamente de los atributos de Dios, que es el amor, la misericordia. Eso revela la Escritura, Dios es amor, es misericordioso, pero también revela que es justo, no puede pasar por alto el pecado. Cuando el pecado ha llegado a su colmo, entonces Dios iba a enviar a los israelitas para acabar con todos los cananeos. Y ahí dijeron, hermano, si alguien hace esa pregunta, decirle, bueno, y agradece que tú tampoco te agradece que estás vivo, porque si fuera por Dios no merecería que estuviera vivo por el pecado. El hombre muere, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores, por lo tanto, todos nosotros deberíamos estar muertos. Si estamos vivos solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Además que aquí nos encontramos en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis, mucha más sangre todavía es derramada cuando venga el juicio de Dios. Bueno, en la Biblia hay sangre porque el hombre es pecador y la paga del pecado es precisamente la muerte. Acá en el profeta Isaías, en realidad está hablando acerca de las naciones, está irado contra todas las naciones, pero en el verso 5 señala, porque los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. En realidad se está refiriendo en este contexto solamente a un pueblo que son los edomitas. Recuerden que estamos en el siglo octavo, es en esa época en que el profeta Isaías está ejerciendo su ministerio, pero ahora el profeta Isaías está describiendo un evento que va a ocurrir mucho tiempo después. El, el oráculo del cual estamos trabajando ahora, el orden de su cumplimiento es después de la destrucción de Jerusalén, después del 586. Cuando cayó Jerusalén, en esa época, los edomitas se ensañaron con el pueblo hebreo, con los judíos, porque ya Israel no existe. Con los judíos, ellos persiguieron a los judíos, saquearon, los judíos que iban huyendo, ellos lo entregaban a las autoridades de Babilonia, ellos mismos se encargaban de matarlos. Por lo tanto, porque se comportaron de manera tan hostil, tan cruel contra el pueblo de Dios, Dios ya lo estaba castigando porque eran pecadores. En el 586 por la idolatría, eso lo describe el profeta Jeremías, lo dice también el profeta Isaías acá. Todos los profetas lo han mencionado, lo han comentado, el profeta Ezequiel también comenta el pecado del pueblo hebreo, que es precisamente por la idolatría, la corrupción, la desobediencia a la ley, por los cultos, los sacrificios y casi idolátrico porque había una especie de sincretismo religioso. Pensaban que Dios tenía una esposa, era Será, y tenían hijos, que eran los Baales. Por lo tanto, el pueblo hebreo distribuía su adoración entre todos estos dioses. Adoraban a todas las cosas, las estrellas, el sol, la luna, todos estaban corrompidos. Por eso se fueron a Babilonia.
Dios lo estaba castigando con los babilonios. Pero se ensañaron este pueblo de Edom. Ellos unilateralmente, sin la acción de Dios, ellos optaron por vengarse en realidad porque han sido enemigos históricos del pueblo hebreo. Hicieron leña del árbol caído. Eso así lo podría explicar más fácilmente para que entiendan lo que hicieron los edomitas. Se ensañaron, se vengaron, vieron la oportunidad de ensañarse contra el pueblo y vengarse, derramar toda su ira frente a un pueblo que antiguamente estaban subordinados a Judá, desde la época de David. Ellos han estado gozando de independencia y después pérdida de su territorio, independencia, y después la vuelven a recuperar. Por lo tanto, son sus enemigos históricos. No sé qué países son enemigos históricos aquí en América Latina. Podría decir, bueno, no sé. Tendríamos que alejarlo un poco más para no sembrar discordia entre los latinoamericanos, que somos todos hermanos. Tendríamos que decir entre los coreanos y los japoneses, así, algo como eso, había una enemistad histórica entre ambos pueblos. Entonces ahora cuando ven que el pueblo de Israel está destruyéndose por los babilonios, entonces ellos se ensañan contra este pueblo. Por esa razón habla acerca de Bosra, que es la ciudad del país de Edom. Ellos van a ser castigados a su vez. Bien. Toda esta sección está destinada a este grupo. Llena está de sangre la espada de Jehová. Y sigue empleando diversas metáforas. Está de grosura, de sangre de cordero, de machos cabríos. Aquí está utilizando también metáforas que provienen de los sacrificios, pero para referirse a un sacrificio. Los edomitas ahora serán su sacrificio por haber actuado contra el pueblo, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová y año de retribución en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convierten en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Bueno, sigue empleando distintas metáforas, distintos términos para describir el castigo que vendrá sobre Edom. Aquí específicamente Dios habla o pronuncia un juicio contra los edomitas. Los edomitas todavía no actúan contra el pueblo hebreo. Aquí en Babilonia ni siquiera hay algún vestigio de que tengan algunas pretensiones expansionistas. Babilonia es cualquier país nada más en esta época. Los edomitas también. Pero Isaías se remonta a lo que va a ocurrir en el futuro. Mucho tiempo después, 200 años después, se cumple esta predicción del profeta Isaías. Por eso vamos así, vamos hacia adelante, después volvemos hacia atrás otra vez. Aquí ya el pueblo de Israel cayó, los edomitas se comportaron de una manera violenta, agresiva contra los judíos y Dios va a destruir a los edomitas a su vez. Y después vuelve otra vez el profeta Isaías a su época contemporánea. Hermano Jorge, Sí, bueno, como dejó claro el tema de Judá, que es el reino del sur, y Israel, que es del norte, me gustaría si nos puede dejar claro los enemigos que cada reino tuvo, porque ahí a veces me confundo los perfecto, enemigos, por ejemplo, de Israel y los enemigos de Judá. muy bien. Bueno, los que destruyeron a Israel del norte, y esto de conocimiento básico, mis hermanos, lo aprovecho de decir, los que destruyeron Israel del norte fueron los asirios. Y esto ocurrió en el año 722. Libros tan importantes, de autores tan importantes como Justo González, pero Justo González está escribiendo con, no sé si será su sobrina, yo conozco a la sobrina, no personalmente, sino por el hecho de que escribió un libro, Historia de la Iglesia Latinoamericana, Ondina González. En realidad el libro fue una tesis de ella que presentó a la universidad y Justo González prestó su nombre para, con finalidades, yo diría, comerciales. Porque si aparece el nombre de Justo González, la gente los hermanos lo van a comprar. Yo lo compré porque aparece el nombre de Justo González. Es una obra de calidad.
todos los nombres que aparezca Justo González yo lo compro porque yo sé que hay un alto nivel académico, hay histórico principalmente, porque Justo González es histórico, o historiador de la Iglesia Evangélica. Y ahora compré otro libro, recién lo compré, de hecho ayer fui a la Selección Temuco, de cómo leer el libro Apocalipsis. Y ya estoy casi terminando, falta una parte, nada, una porción, porque es muy divertido, me gusta cómo escribe. Pero yo sé que no está escribiendo él, sino que está escribiendo no sé si será hija, porque no es Ondina González, es Krishna González, no recuerdo el otro apellido. Debe ser la hija o sobrina, no sé, o será otra sobrina. Pero hay un error básico que se comete en ese libro, hermano. Yo creo que faltó lectura, revisión del editor o del mismo Justo González. Yo parece que no leyó Justo González el libro que está escribiendo su pariente, porque se le fue un error tan básico decir que fueron los babilonios los que destruyeron a Israel del norte. Hay un error, pero eso es muy básico. Se le pasó, se pasó. Faltó revisiones. Pero los israelitas fueron destruidos por los asirios. 722. Y Judá, el reino del sur, fueron destruidos por los babilonios. 586 cae Jerusalén. Ustedes van a ver otros libros, yo he leído dos libros, los ¿Qué año, libros qué año, hermano Pablo? ¿Puedo repetir el año, por favor? 586. Pero hay otros libros que dicen 587. Yo no sé por qué hay dos fechas, porque los evangélicos utilizan el 586 y los católicos el 587. Yo no sé por qué, todavía no he averiguado la razón. Pero son esas dos fechas que yo estoy más acostumbrado con la fecha del 586. Pero lo he visto el 587 también. Pero esa es la fecha en que cae finalmente Jerusalén. Continuemos. Ahora entonces volvimos a la época, este oráculo vuelve a la época del profeta Isaías. Aquí se fue, remontó al futuro, a Babilonia, y, y ahora vuelve otra vez a su época. Es la época de Senaquerib, del rey Ezequías. Senaquerib es aquí, vamos a ver, el rey de los asirios. Por medio de Rapsacés, ¿quién era este hombre? Era el jefe de los oficiales, un general del ejército. Rapsacés es un general. Es un título de un jefe militar asociado con el tartán. El tartán era segundo después del rey con facultades casi reales. Entonces aquí nos encontramos con una persona muy importante, una persona muy preparada también, en las artes bélicas, en la diplomacia, en los idiomas, porque él sabe varios idiomas, y aquí lo va a demostrar. Bueno, por eso que tiene este cargo dentro del gobierno de los asirios. Y con el Rapsasaris del ejército de Senaquerib. Por medio del Rapsacés, le envía un mensaje a los israelitas. El mensaje consistió vamos a leer el verso 6, por favor, mis queridos hermanos, nos encontramos en el capítulo 36. Por favor, hermano Roberto, capítulo 36, verso 6. ¿Qué le dice el Rapsacés a las autoridades judías que fueron enviados por el rey Ezequías a escuchar lo que está diciendo al otro lado de la muralla? Porque aquí están asediados y al otro lado de la muralla está el Rapsacés hablando y dirigiéndose al pueblo. Hermano Roberto Manrique, por favor, el verso 6 vamos a dar la lectura. Estamos en el capítulo 36. 36, verso 6. Correcto. He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Bien. Entonces, ¿qué le dice el Sí, Rapsacés a Senaquerib? profe, si se escucha un poquito de bulla, al lado está el culto, está la reunión en la iglesia. Sí, sí, sí. Sí. No se nota mucho, hermano, no hay problema. ¿Qué le dice entonces el Rapsacés a
a Ezequías por medio de sus mensajeros, que no confíe en quién. En Egipto. Perfecto, porque el que se apoya va a ser, atravesará. Bien, es un báculo de caña frágil. Bien. Es como un palo, un poste, un coligüe, mis hermanos, que está astillado. Y si alguien quiere utilizar el coligüe como un bastón, como está con astilla, entonces su mano se va a clavar con las astillas. No sé si alguien se ha clavado alguna vez con coligüe, pero es algo muy desagradable porque se pega en la piel, le cuesta sacarlo. Bueno, así ocurrirá también con aquel que confía en Egipto, le dice en Rapsacés. No confíen en los egipcios. Los egipcios daban una especie de protectorado a todas las naciones de Canaán. Y también en esta época ya el pueblo de Israel no goza de independencia política. Por su debilitamiento también en el ejército, ellos necesitan apoyarse de otros imperios. Anteriormente lo había hecho acá, por ejemplo, el rey de Judá se había apoyado en el rey asiria. Pero ahora ya los asirios vienen contra ellos para destruirlo también y conquistarlo. Va a haber una expansión, se van extendiendo, y este pueblo todavía no está dentro no se convierte en provincia de los asirios. No confía en Egipto, le dice, no pidas ayuda militar a los egipcios porque ellos también están debilitados. Luego el Rapsacés le dice, no confíes en Dios. En el verso 7 dice, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora pues yo te ruego que den rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Ahora le está diciendo, no confíes en Egipto. No confíes tampoco en Jehová. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que le da a Rapsacé para no confiar en Jehová? Le dice, porque el mismo rey Ezequías destruyó sus altares. Aquí dice, hizo quitar sus altares. Pero eso no fue así. Aquí estamos observando que los asirios tienen una inteligencia militar, pero que no le están informando muy bien los asuntos que están ocurriendo en el país. Tienen infiltrados, yo no sé cómo lograron infiltrarse, bueno, no. Como, como en todos los ejércitos hay gente infiltrada en todas partes. Quizá le han pagado a alguien para que dé información acerca de lo que ocurre, temas religiosos, políticos, cómo está la voluntad de lucha del pueblo de Judá. Y aquí le llegaron informes al Rapsacés y él lo leyó y le dijeron, el rey Ezequías quitó todos los altares de Judá. Lo que estaba haciendo y lo que hizo el rey Ezequías fue restaurar el templo de Jerusalén, restaurar el culto a Jehová, quitar todos los altares idolátricos que no tuviesen relación con el culto a Jehová. Y no le informaron bien al Rapsacés, o quizá el Rapsacés no quiso escuchar bien o simplemente está manipulando la información. Lo más probable es que esté manipulando. Eso es. No confíen en Jehová porque el rey Ezequías también quitó el culto y el templo de Jehová. No le va a servir, no le va a ayudar Jehová porque está enemistado con el rey Ezequías. Esa es la razón que le da. Luego en el verso 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Verso 20. Aquí estamos escuchando palabras blasfemas. El rey o Rapsacés, Senaquerib le manda a Rapsacés a que diga todo esto, por supuesto. Le dice, los dioses de los sirios, los dioses de Israel, los dioses de todas las otras provincias, las otras regiones no pudieron proteger a sus países, sus pueblos del poderío de los asirios. Por lo tanto, tampoco Jehová va a ser capaz, y lo que está diciendo, va a ser capaz ni va a poder proteger a su pueblo de mano de nosotros. Porque aquí lo dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Aquí se está poniendo en un lugar que no le corresponde al hombre. ¿Eh? Bueno, es un soldado, es un general, está aplicando todas las estrategias, toda la preparación que ha recibido. Recuerde que los asirios es un pueblo muy, muy peligroso, terrorífico, emplean el terror sobre las otras naciones con la finalidad de que se sometan
a la expansión territorial, pero ha adquirido aquí tonos muy blasfemos. Jehová va a ser incapaz de protegerlos. No confíen en Dios. Verso 7 al verso 20. Selecciona pasaje del profeta Isaías para su conveniencia. Capítulo 10, verso 5 al 6. A ver, ¿qué dice el Isaías? Capítulo 10, verso 5 al verso 6. Por favor, hermano Boris, vamos a dar lectura a, a esa porción bíblica. Isaías 10, versos 5 al 6. ¿Sí? Dice, haya Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Voy a mandarla contra una nación impía, voy a enviarla contra el pueblo que ha provocado mi ira, para que le arrebate sus riquezas y lo despoje de todo, y lo deje por los suelos para que lo pisoteen como al lodo. Muy bien. Está mencionando una nación impía. El Rapsacés está diciendo, Isaías, hay un profeta que está dentro de ustedes, él mismo ha dicho y ha hablado de nosotros qué misión debemos cumplir. Y es verdad, el profeta Isaías había dicho eso, una nación impía para referirse a los asirios. Por eso que en el verso 10 dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Bueno, bueno, Dios no le dijo así directamente a los asirios que subieran a Jerusalén y la destruyeran, ¿no? Eso no es verdad. Lo que sí había dicho el profeta Isaías que Israel sí iba a ser destruida, pero no dijo nada con respecto a Judá. Aquí está empleando pasajes del profeta Isaías para su propia conveniencia. Le informaron a Rabsacés que hubo una reforma religiosa donde Ezequías había quitado toda la idolatría. También le dijeron que había un profeta que había escrito acerca de los asirios. Por lo tanto, acá le da toda esa información. Isaías ya había hablado acerca de nosotros. Por eso que el verso dice, yo vine acá por mandato de Jehová, porque Dios me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Bien, ¿qué más vemos en este pasaje bíblico? Lo comienza a amenazar ahora, verso 12. Bueno, le dijeron, verso 11, Eliakim, Sebna y Joa al Rapsacés, te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo Rapsacés, ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuesto a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Tremendo mensaje, ¿eh? Se está volviendo un poco más agresivo como lo estamos observando ahora. Comienza a amenazarlos ahora. Yo he venido a hablarle a todo el pueblo, no solamente he venido a hablarle al rey Ezequías, sino a todo el pueblo. Esta gente, si no se rinde, va a tener que comer su estiércol y va a tener que beber su propia orina porque aquí no le vamos a dejar entrar comida, ni tampoco agua. Comienza cada vez más fuerte las amenazas al pueblo hebreo. También en el verso 18 al verso 20 le dice, ninguno de los dioses de las otras naciones fueron capaces de librarnos de las manos de nuestros dioses, del dios de los asirios. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad, el de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano de Jerusalén? Bueno, y está comparando el Rapsacés a Jehová como si fuera cualquiera de los otros dioses. Habla acerca también de los dioses de Samaria. Y está lo correcto porque los de Samaria, los de Israel del norte, que después se van a convertir los samaritanos, ellos tienen otros dioses. Y obviamente no existen, solamente existe un solo Dios. Como no lo conoce, Sennacherib no conoce a Dios, piensa que uno de los tantos dioses ahora va a comenzar a conocerlo. Le va a ocurrir lo mismo que a Faraón. Por su orgullo, por su altanería, por su arrogancia, no conoce a Dios, ahora lo va a conocer. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes presentaciones. Y comienza a adular a la población.
verso el 16 y el verso 17. Aquí le dice, no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra, o como vuestra tierra, de grano, de vino, tierra de pan y de viñas. Le dice, ríndanse y ustedes lo van a pasar bien, y van a prosperar en el territorio de los asirios. Bien. Eso es en qué consiste esta porción. Capítulo 36, verso del 1 al verso 22. Registra el profeta Isaías lo que él ve, lo que está ocurriendo en su nación, en su pueblo. Él vive en Judá, es amigo, lo más probable, esté familiarizado con la corte, porque según la tradición es primo de Usías, por lo tanto está relacionado también con el rey Ezequías. Tiene libre acceso al rey, todo lo que está ocurriendo, él registra todo esto, pero no lo registra con finalidades históricas solamente, sino con finalidades religiosas o teológicas. Recuerde, la Biblia es un libro eminentemente religioso, teológico, didáctico, teológico, quiere despertar la fe. Por lo tanto, Hermano Pablo, hermano Jorge, ¿sí? sí, en resumen, lo que quería Sennacherib, el rey de Asiria, era buscar aliado en Judá o quería poseer toda la tierra. Quiere convertir a Judá en provincia, quiere hacer lo mismo que hizo con todas las otras naciones. Él viene conquistando territorios. Ya ha conquistado Israel del Norte, esto ocurrió en el 722, también destruyó Damasco, que es la capital de Siria, y ahora viene a Judá para tomar control y tomar posesión y convertir a Judá en una provincia. Lo que él quiere hacer, hermano Jorge, y no va a poder hacerlo acá, es lo mismo que hizo Nabucodonosor más adelante, años un poco más adelante. Todavía no, pero más adelante sí, los babilonios van a ser exitosos en destruir Jerusalén. Pero ahora todavía no. Dios lo va Claro, a librar, exacto. lo va a proteger. Sennacherib Asiria arrasó con todo, pero cuando llegó a Judá no pudieron seguir avanzando. A diferencia que después Babilonia sí lo logró con Judá. Exactamente. Él Bien, quiere derrocar gracias. este gobierno, quiere que pierda la independencia política. Lo que quiere es lo mismo que quiere Vladimir Putin con Ucrania, que pierda su independencia nacional, que se haga parte de Rusia acá, que sea una de las otras tantas provincias de los asirios. En ese contexto de guerra, de pérdida de la independencia política, porque de eso estamos hablando, de una conquista territorial, de pérdida de la identidad nacional, incluso porque eso es lo que están haciendo los asirios, hacer perder la identidad nacional. Fueron muy exitosos con los israelitas, pero acá es diferente porque recuerde que el pueblo de Judá, Dios ha hecho un pacto con ellos. Recuerde que hay una clave interpretativa para entender todo el Antiguo Testamento, tanto el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos. Y esa clave interpretativa para entender estas obras es el pacto. Dios estableció un pacto con el pueblo hebreo. Ese pacto tiene una característica, bueno, tiene varias, pero una de ellas es incondicional. No hay ninguna condición que pueda cumplir el pueblo hebreo para ejecutar y llevar a cabo y que sea exitoso el pacto. Por lo tanto, en ese sentido, el pueblo de Israel es indestructible. Hasta que se cumpla el pacto, nada le puede acontecer. Y es lo que vemos acá. Eso es lo que veo, ¿no? El pacto no puede ser violado, no puede ser quebrantado, no puede ser destruido porque el pacto es incondicional, depende solamente de Dios. Aquí el rey Ezequías le llegaron los informes, esto fue lo que dijo en Rapsacés, estamos asediados, estamos en peligro, podemos caer, podemos perder la independencia política. Es terrorífico estar en una situación como esa, estar invadido y no saber qué hacer. Bueno, el rey Ezequías hizo lo que un judío creyente debía hacer. Vino a la casa de Jehová y oró al Señor. Vamos a leer, por favor, hermano, ¿quién más falta? Hermano Leandro, por favor, el verso
1 y el verso 14 y 15, por favor, hermano, del capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. El 14 y 15. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Y subió a casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová Sí, de los vamos a hacer ejércitos, ¿sí? Sí, hasta el 15. No sé si lo interrumpí en el 15, hermano. Sí, es que el 15 es cortito, dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, y ahí viene la oración. Ah, perfecto, muy bien. Hermoso lo que hizo el rey Ezequías. Bueno, en un acto de desesperación, de que van a perder una guerra, van a perder, él es responsable del país, él es el rey. Por lo tanto, todo lo que ocurra con el país, él es el responsable. Pero aquí lo estamos viendo, mis hermanos, no como un rey, como el verdadero y auténtico rey de Israel. De Judá estamos hablando ahora. Israel en el sentido espiritual lo estoy empleando, porque así también se utiliza la Sagrada Escritura cuando ya Israel no existe. Se menciona el término Israel a Judá porque es el pueblo de Dios. Pero aquí lo vemos como un subordinado. Él está reconociendo quién realmente es el rey y extiende las cartas delante del rey, como si él fuera un mensajero nada más de Jehová. Esto es lo que dice Rabsacé y Senaquerib. Esto es lo que quieren hacer en tu pueblo. Lo veo como un mensajero nada más, como un subordinado, como un funcionario público. Y de hecho, este hombre es eso, ¿no? Los reyes de Israel son eso. Hay otro rey que gobierna, el verdadero rey, y una teocracia por medio de una monarquía. Pero no es una monarquía absoluta, sino que está subordinada a una teocracia. El Dios es el que gobierna. Por lo tanto, acá, este es el problema de Dios. Aquí han blasfemado el nombre de Dios, han ultrajado el nombre, no lo conocen, piensan que es un Dios como lo de las otras naciones. Bueno, eso es lo que hizo. Hizo muy bien el rey Ezequías. Envió después a llamar al profeta Isaías en el verso 2. Y envió Ezequiel mayordomo a Sebna, escriba de los ancianos de los sacerdotes, cubierto de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Hay un profeta, un vocero de Dios, y el profeta Isaías va a responder de parte de Dios. Hermano Cristóbal, por favor, vamos a leer el capítulo 37, estamos en verso 6, por favor. Perdón, hermano, ¿qué verso? ¿Capítulo y El verso? verso, el Es que verso 6, capítulo no sé si yo soy el que 37. tiene problema de señal, entonces voy escuchando desfasada toda la clase. Qué lástima, hermano Cristóbal, qué lástima. Es mi internet que está medio lento, parece, entonces voy atrasadito en algunas Ya. cosas. Pero me dijo que era, perdón, ¿dónde? El verso 6, capítulo 37, verso 6. 37:6. Correcto. Eh, Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Muy bien. ¿Qué fue qué le dijo o cuál es la respuesta que le dio el profeta al rey? Que no temiera. No debía tener temor, ¿eh? Eso fue lo que dijo. No tengas miedo, no temas. Maravilloso mensaje a su siervo. En el verso 7, hermano Cristian, por favor. ¿Qué más le dice el profeta Isaías al rey Ezequías? No sé si me escuchará, hermano Cristian. Cristian Castillo. Hay un solo Cristian, ¿verdad? Sí, hay uno solo. Bueno, parece que no está mi hermano. Mi pastora Isenia, del verso 7, por favor. Perdón, mi hermano Pablito, ¿qué verso? Lo escuché mal.
capítulo 37, verso 7. Verso 7. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Perfecto. El rey asirio le dice al profeta Isaías, va a morir en su tierra, porque yo voy a enviar un espíritu para que escuche un rumor y crea este rumor y desesperadamente vaya y vuelva a recuperar su trono, que supuestamente lo va a perder. Hay un levantamiento armado en algunas zonas, y entonces abandona la misión de destruir y conquistar Judá. Eso es lo que le dice el profeta Isaías al rey Ezequías. El rey asirio envía embajadores al rey Ezequías en el verso 8 al verso 13. Vuelto pues el Rapsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis, más oyendo decir de Tiarca, rey de Etiopía, que aquí ya ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diré a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que la destruyeron. ¿Escaparás tú? ¿Acaso libraron los dioses de las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Harán, Rezef, a los hijos de Den que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Ya, ese fue el mensaje que le enviaron al rey Ezequías. Murió traicionado por sus hijos. En el verso 38, por favor, hermano David Arias. Estamos en el capítulo 37, verso 8. ¿De qué manera muere este hombre? Vuelto pues el Rabasés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Bueno, el verso 38 lo leo, ¿verdad? 38:8. El capítulo 37, era el verso 38. Ah, ya. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramalec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Bien, esa es la forma en que Dios está actuando a favor de su pueblo. Gracias a la oración y gracias a la intervención del profeta Isaías. Murió traicionado por sus hijos en el verso 38. Hará volver al rey asirio a su lugar, verso 29. Me gusta la expresión que utiliza el verso 29. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz, una especie de un piercing en la nariz, y mi freno en tus labios. Parece que le está comparando como un animal, ¿eh? Como si fuese un caballo, y te haré volver por el camino por donde viniste. Eso es lo que hará Dios con Sennacherib. Hará volver al rey asirio a su lugar, no entrará en la ciudad, en el verso 33, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Protegerá la ciudad, en el verso 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Ahí está indicando la razón por la cual Dios tiene misericordia de Judá. No es porque contengan o tienen ellos, adquieren alguna cualidad especial que lo haga inmune al juicio de Dios. Porque el profeta Isaías está diciendo, cuando fue llamado al ministerio profético, que ellos son como, sus gobernantes son como Sodoma, son como Gomorra. Que no se le olvide la introducción del profeta Isaías. Sus fiestas son como paganos.
estoy hastiado de la grosura de los sacrificios, me son repugnantes, me son gravosos, ya no lo puedo soportar. A ese mismo pueblo ahora Dios lo protege, lo cuida, impide la incursión de Sennacherib para que lo destruya y pierda su independencia política. Pero aquí está dando la verdadera razón por la cual son protegidos el pueblo de Judá. Y es porque por amor a sí mismo y también por amor a mi siervo David. Recuerde que siempre hay que interpretar el Antiguo Testamento respecto a o de acuerdo al pacto que Dios estableció. El primero con Abraham, el otro pacto con Moisés, pero el pacto con Moisés es el mismo pacto que Dios estableció con Abraham, solamente que ahora adquiere forma escrita y entrega sus leyes también, pero es una ratificación del pacto que había establecido con Abraham. Después hace pacto con David, pero no es otro pacto, es el mismo pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés después. Es una ratificación del pacto que hizo con David. Hay algunas connotaciones condicionales, otras son incondicionales, pero exactamente el mismo pacto. Y ese pacto sigue siendo incondicional. Dios protege a su pueblo porque por amor a sí mismo y por el pacto que había establecido con los antiguos. Y en el verso 36, ¿qué fue lo que hizo hermano Claudio en el verso 36 el Señor para que no hubiera ningún temor, para darle el golpe de gracia, por decirlo de alguna manera, a los asirios? Verso 36, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Amén. Dice así, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 y en el campamento de los sirios, y cuando se levantaron por las mañanas, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Perfecto. De los asirios fueron ellos 185,000, una sola noche, y un solo ángel bastó para matar a todo, al ejército más poderoso, más sanguinario, más destructivo, más macabro de la antigüedad, que le quitó la independencia política a los israelitas e hizo desaparecer a las 10 tribus del norte. A ese ejército, un solo ángel se encarga de ellos para liquidarlo en una sola noche. ¿Qué le parece, Ni siquiera Dios intervino aquí, mandó un ángel porque, no sé, lo habrá considerado indigno de que Dios mismo interviniera directamente para con aquellos que lo habían blasfemado, Ahora el rey Sennacherib conoce a Dios, así actúa Dios. Aquí estamos viendo la providencia de Dios, el poder de Dios. Dios dirige, encamina todos los acontecimientos históricos para que se cumplan su buena voluntad. Aquí estamos viendo la historia de la salvación. Todo lo que está ocurriendo tiene como finalidad procurar que su pueblo se mantenga fiel, de acuerdo a las leyes, para que por medio de este pueblo venga el Redentor del mundo. En ese sentido, este pacto es incondicional, tiene que cumplirse el pacto, porque si dependiera del pueblo, el pacto se frustraría y los propósitos redentores de Dios también se frustrarían. Pero como es incondicional, puede cumplir su propósito por el cual Dios escoge a este pueblo, lo transforma. Bien, el rey Ezequías después se enfermó y, y una enfermedad de muerte, pero él no quería morir porque amaba la vida, como quien no ama la vida, todo el mundo ama la vida. Levantarse en la mañana, ver el sol, ver los árboles, el viento, la lluvia, las nubes, la oscuridad en la noche y después nuevamente el verano, las playas, la familia, los hijos, con los colegas de trabajo, conversar con los hermanos de la iglesia, con todas las amistades. ¿Quién no disfruta la vida, la libertad, tomar aire? Este hombre es lo mismo, no quiere morir. Dios le dijo, prepara tu cosa porque vas a morir. Y él se puso a llorar desconsoladamente, con una angustia amargamente, nos dice la Sagrada Escritura. Ay, pero este lloro amargamente es porque no acepta la voluntad de Dios, es el tema. No quiere aceptar la voluntad de Dios. Dios le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. También han ocurrido casos, hermano, en que Dios le dice, prepara tus cosas porque vas a morir. Algunos hermanos actualmente aceptan la voluntad de Dios, pero con alegría. Pero el rey Ezequías no. El rey Ezequías
oró a Jehová amargamente, no quería morir, le expresó su deseo de seguir viviendo, verso 3. Y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y lloró Ezequías con gran lloro. Mire lo que está haciendo. Yo he escuchado, hermanos, de, de algunos miembros de nuestras congregaciones que dicen, tenemos que hacer muchas buenas obras, tenemos que portarnos muy bien, porque cuando necesitemos los favores de Dios, le vamos a decir, tú sabes que yo me he portado bien, he actuado bien, he estado participando en todos los cultos, en todas las reuniones, he sido muy responsable en las cosas del Señor, por lo tanto ahora te hago memoria y te hago recuerdo de todo el servicio que yo he realizado en tu obra para que actúes conmigo conforme a tu misericordia. Es una especie como si fuese un banco, ¿no? Yo no sé si usted lo ha escuchado eso, hermanos, los hermanos de sus congregaciones, yo lo he escuchado, por eso lo estoy comentando. Entonces dicen, todas estas buenas obras son como una especie de un banco. Nosotros estamos acumulando nuestros créditos delante de Dios para que Él responda a nuestras peticiones. ¿Usted qué cree usted con respecto a esa idea que tienen nuestros hermanos? ¿Será correcta o estará bien, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Que nuestras obras son como un banco delante de Dios y nosotros recurrimos a ello cuando tengamos alguna necesidad de cualquier naturaleza? Bueno, yo creo, en lo personal, profesor, creo que esa es una idea errada que tienen algunos hermanos, porque resulta que la gracia de Dios no es así. O sea, la gracia de Dios no depende de cuando nosotros lo vamos a pedir y vamos a clamar por alguna situación X. El Señor no ve la cantidad de obras buenas que hemos hecho o de obras malas, simplemente Él ve que somos sus hijos y ¿cómo se llama? Y responde a nuestras oraciones. O sea, él ve la sangre de Cristo en nosotros y él tiene misericordia y Él responde a nuestras peticiones, independientemente de la obra, si hemos hecho buena obra o si hemos hecho mala obra, si no hemos hecho obra en realidad. Claro. Yo lo veo por el lado de la gracia. Muy bien, hermano Boris. Porque las buenas obras son para agradecer al Señor de toda la salvación que nos ha dado. Y además que nosotros no tenemos ningún reclamo que hacerle delante de Dios porque somos esclavos. Estamos crucificados, muertos con Cristo, entregamos por nuestra voluntad a Dios, y ahora un esclavo no le va a exigir nada a su amo. Bueno, no sé si alguien opinará lo contrario, pero lo he escuchado. Pero esto es lo que Hermano hizo este Pablo, hombre, ¿eh? ¿Sí, hermano Jorge? sí, es un texto medio controversial porque, claro, si lo vemos por el lado de que él quiso como sacar en cara, y si vamos para esa línea, claro, pareciera que está como exigiendo a un Dios que no se le puede exigir nada. Pero si vamos por el lado de que pide misericordia, ahí podemos encontrar bastante asidero bíblico de personajes en la Biblia que de alguna manera cometieron grandes errores, pero aún así Dios le da oportunidades. Vemos a un Pedro que metió varias veces las patas, pero vemos que su arrepentimiento es sincero y Dios le da una oportunidad. Entonces, creo que el llevar esto al extremo de decir que lo saca en cara, por supuesto, yo creo que está totalmente antibíblico, pero si se apela a la misericordia, a la compasión del Señor y Dios en su gracia manifiesta una oportunidad como la vemos acá, que el Señor le otorgó 15 años más de vida. Bueno, más allá después lo que ocurre de eso, que es ese otro tema de debate, que es lo que hizo él en esos 15 años que el Señor le entrega. Muy bien. Hermano Paulo, Sí, hermano sí, Paulo, adelante. Hermano Alex. Sí, adelante, hermano sí, Alex. mire, yo concuerdo con lo que los hermanos han expuesto y creo que también tengo la misma postura, pero me salta un versículo de la palabra que es bueno, la historia de Pedro y Cornelio, en Ya. donde el personaje le dice justamente a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mm. Entonces, ¿cómo podríamos, a la luz de este consenso que estamos llegando aquí, cierto? Que
no existen, digamos, obras para poder convencer a Dios de que haga algo por nosotros. Pero en relación a este versículo, ¿cómo lo interpretaríamos entonces? ¿La traducción está errada o cómo lo podríamos ver? Recuerdo el contexto, hermano Alex, porque aquí nos encontramos ante el contexto de una enfermedad. Y en cambio, el caso de Cornelio era para salvación, había otro propósito ahí. Cornelio era un prosélito de Dios, un hombre sincero que buscaba a Dios. En una religión que no iba a encontrar salvación, pero que sin embargo veía la sinceridad de ese hombre, y por eso precisamente Dios actuó a favor de ese hombre para salvarlo. Es diferente, ahí en el contexto es distinto. No pide nada tampoco Cornelio, simplemente él sirve a Dios de acuerdo a cómo lo hace un... Él era un temeroso de Dios, eso es, un temeroso de Dios. Ni siquiera es un miembro activo dentro, un miembro en plena comunión dentro del judaísmo, un temeroso de Dios, que oraba, buscaba, hacía limosnas, pero que no era salvo. Pero la iniciativa partió de él, de Dios mismo, al ver la sinceridad de ese hombre. Pero en cambio acá nos Hermano, encontramos ante un contexto de una enfermedad. Sí, hermano bueno, Orlando, Pablo. adelante. Sí, escuchando un poco lo que dicen nuestros hermanos, yo creo que nos estamos desligando de algo muy importante en nuestra relación con Dios, que somos hijos. Y como hijos podemos acercarnos a nuestro Padre y pedirle a nuestro Padre, y Él dará conforme a su misericordia. Hasta ahora nada me habéis pedido, dice su palabra. Entonces, por lo Mm. tanto, yo creo que tomar las obras que yo he hecho dentro de mi caminar, si lo tomamos a nuestro contexto actual, eh, yo creo que siempre son insuficientes todo lo que podamos hacer para la obra del Señor. Pero Correcto. como somos hijos, la misericordia de Dios se puede extender a nuestra vida y Él puede eh, otorgarnos algún deseo, alguna petición, incluso a través de una enfermedad como Ezequiel, si podemos estar enfermos de muerte y pedirle al Señor misericordia, yo creo que el Señor sí lo puede hacer dentro de su voluntad y dentro de sus propósitos. Pero tampoco me quiero desligar del mismo texto, porque eh, si estamos viendo acá el capítulo 38, donde dice que Ezequiel se enfermó de muerte, podemos tomar el mismo paralelismo con el pueblo de Dios, que también estaba enfermo de muerte. Y obviamente acá el mismo Ezequiel, cuando él ora a Jehová, busca al Señor, se humilla delante de Dios y pide misericordia, Dios lo oyó. Entonces era el rey. Por lo tanto, si el pueblo hubiese hecho lo mismo, yo hubiese extendido misericordia ante todo el pueblo de Israel o el reino de Judá. Así que eso, mi hermano Paulo, eso es lo que yo veo un poco dentro del capítulo 38, sin ahondar tanto en cosas tan contemporáneas, sino tomando el mismo texto y la historia redentora que estamos observando. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, mis hermanos, por sus apreciaciones, punto de vista del pasaje. Y se recupera. Parece que la voluntad de Dios era que era la primera, era esa. Prepara tus cosas, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Parece que esa fue la primera voluntad. Podríamos decir la voluntad, no sé, perfecta o primaria. Yo diría primaria para no ser tan impositivo en cuanto a qué tipo de voluntad era la primera. Eh, y después actúa conforme, le da 15 años más de vida, conforme a la voluntad permisiva, podríamos decir, o misericordiosa, no sé qué término emplear. Vamos a emplear esos términos más conocidos en teología, la voluntad perfecta y la otra es la voluntad permisiva. Y Dios le respondió 15 años más, pero después que hizo este hombre, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió carta y presente a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ello Ezequías. Le mostró todo el oro que había en el templo. Le ordena al rey de parte de Dios que ordene su casa porque iba a morir. Luego le señala que Dios ha aumentado su vida en 15 años. Le da a Ezequías la señal del reloj de Acaz. Manda a preparar una pasta de higos como medicina para el rey e interroga y profetiza al rey Ezequías. Le mostró todo el oro del templo de Jerusalén. Bueno, esos babilonios no eran amigos, ni tampoco querían regocijarse.
eran espías enviados por las autoridades políticas de Babilonia porque ya ellos han comenzado una campaña de investigar todas las naciones porque tienen proyectos de conquistas militares. Lo enviaron con esa finalidad, eran espías. Por eso le reprocha después el profeta Isaías que lo que ha hecho, porque todo el oro que le mostró, todo ese oro va a ser llevado luego a Babilonia. También en esta época, en esos 15 años después de vida, van a nacer un hijo, Manasés, que fue el peor rey de Israel, que va a restaurar toda la idolatría y va a hacer pasar a su hijo por el fuego. La lección que podemos extraer de lo que estudiaron libros, lo que vieron en libros históricos, que mejor aceptar la voluntad de Dios antes que pedir, y Dios va a actuar porque es misericordioso, de acuerdo a su voluntad permisiva, pero que va a traer perjuicio después para la nación y también para otras personas. Eso es lo que recuerdo lo que había dicho el libro de Pablo Hoff, de libros históricos con respecto a este mismo pasaje, de los libros históricos de Reyes, pero en cambio que ahora estamos estudiando el profeta Isaías. Nos hemos pasado un poco de los minutos, hermanos, pero no importa porque ahora ya en la segunda parte tenemos solamente el examen. Ya no hay nada más ahora, solamente el examen correspondiente. Hemos concluido esta clase número 5. ¿Alguna impresión general de estos capítulos? ¿Alguna lección espiritual? ¿Alguna aplicación práctica que nos ha dado estos pasajes estudiados, mis hermanos? Hermano Paulo, ¿Sí? respecto al último versículo sobre si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios que el rey se le extendieran los años de vida, comprendiendo de que en los primeros versículos de Isaías, o el primer capítulo, promete el Señor que va a limpiar a su pueblo, que lo va a purificar, aunque ellos no quieran, y que luego entendemos que el instrumento para la limpieza iban a ser estos grandes imperios que, en este caso Babilonia. Correcto. Todo esto viene a ser va en línea, digamos, al objetivo central que tenía Dios de antemano. Entonces, yo comprendo que existe esa como, o teóricamente entiendo, porque así hemos aprendido por lo menos en la iglesia que participo, de esta voluntad perfecta, una voluntad permisiva. Pero ¿cómo va en línea, cómo se engrana un poco esto? Considerando que él mismo lo había profetizado antes. ¿Me entiende? Que él iba a utilizar a Babilonia. Entonces, lo que vino a ser Ezequías vino a ser simplemente un cumplimiento de algo que él ya había mencionado. No sé si se Sí. entiende la explicación. Perfecto, hermano Alex, perfecto. No había considerado ese elemento, hermano Alex, pero tiene toda la razón, absolutamente toda la razón, porque ya lo viene mencionando en el primer capítulo, que Dios lo va a purificar por medio de los babilonios. Y claro, si se hubiese muerto el rey Ezequías, lo hubiese mandado a llamar a los babilonios. Ahí podríamos seguir nosotros especulando, ¿eh? Igual los babilonios van a pasar por ahí, igual se van a llevar, se van a destruir y igual se llevarían el oro porque lo van a encontrar igual, aunque no supieran que iba a haber oro ahí. Sí, tiene toda la razón. No lo había visto desde esa perspectiva, hermano. Perfecto, muy bien. El hermano Alex está recibiendo una iluminación. Palabra de ciencia, no me acuerdo cómo se llama palabra de ciencia, creo que. Iluminación cuando interpretamos la Sagrada Escritura, eso es. Muy bien. Hermano Eh, Pablo, una sí, hermano consulta Leandro. con respecto al tema del examen, que la verdad que como estamos recién iniciando, entonces no entendemos más o menos cómo es la dinámica, cómo va a ser, cómo se hace. Entonces me gustaría que nos